En las vastas y áridas llanuras de la costa del antiguo Perú, donde el mar golpea con fuerza contra los acantilados y el sol abrasa con intensidad durante el día, surgió hace milenios un relato que buscaba explicar el origen del mundo, la vida y el sufrimiento humano. Era una tierra marcada por la escasez de agua, por los desiertos interminables que solo cedían ante los oasis o ante la fertilidad de los valles formados por ríos que descendían de los Andes. En ese escenario hostil se levantó el mito de dos divinidades opuestas, dos fuerzas que representaban el contraste entre la abundancia y la privación, entre el movimiento invisible del viento y la creación de la tierra fértil, Con y Pachacamac. Con, dios del viento, era considerado un ser poderoso, capaz de recorrer el espacio en todas direcciones, dueño del aire que acaricia y que azota, del soplo que refresca y del torbellino que destruye. Su presencia estaba ligada a la movilidad, a la inestabilidad, a la rapidez con la que la vida puede cambiar. Los antiguos pobladores costeños lo imaginaban como un ente ágil, invisible, que podía aparecer en cualquier rincón sin anunciarse. Por otro lado, Pachacamac, el dios creador, era una divinidad de la tierra y del destino, el señor que ordenaba el cosmos y que tenía la facultad de dar vida a los hombres y a los animales. Su nombre, el que anima el mundo, lo situaba como una deidad suprema, misteriosa, a la que se temía y se veneraba. Sus templos, erigidos en las arenas cercanas al mar, fueron centros de peregrinación durante siglos, pues la gente creía que allí se encontraba la esencia de la vida misma. El mito relata que Con fue el primero en llegar a aquellas tierras costeñas. Dotado de poder absoluto, descendió desde los cielos trayendo consigo la abundancia. En su paso dejó frutos generosos, sembradíos fértiles y alimento para los hombres. Era un dios que no caminaba como los mortales, se deslizaba por el aire, avanzando sin tocar el suelo, impulsado por la fuerza del viento que gobernaba. Gracias a él, los primeros habitantes de la costa conocieron un tiempo de prosperidad, pues no existía hambre ni escasez. Pero la historia de los dioses, como la de los hombres, no se mantiene en equilibrio eterno. Pronto surgiría una confrontación que cambiaría para siempre el destino de la costa peruana. Con, satisfecho de su poder, comenzó a transformarse en un dios distante, indiferente al sufrimiento de aquellos que lo veneraban. A pesar de haber dado inicialmente abundancia, se volvió severo y castigador. Consideraba que los hombres no eran dignos de recibir sus dones de manera gratuita y que debían aprender a vivir con esfuerzo y dolor. En su enojo, decidió arrebatarles lo más preciado, la lluvia. Con un soplo poderoso, Con desvió las nubes que antes traían agua a los campos y a los ríos. Las precipitaciones cesaron, la tierra se endureció, los cultivos se marchitaron y la abundancia se convirtió en carencia. El aire, antes portador de frescura, se convirtió en viento seco y abrasador que desgastaba los rostros y las esperanzas. Los hombres, que habían conocido un tiempo de plenitud, comenzaron a experimentar el hambre, la sed y el sufrimiento. Este cambio no fue casual ni pasajero, era la decisión de un Dios que quería que la humanidad supiera que su poder no podía ser cuestionado. Así, Con se convirtió en una figura temida, en el Dios que impuso la escasez como destino, en la divinidad del viento implacable que nunca trae agua a los valles. Fue entonces cuando apareció Pachacamac. El mito lo describe como un ser distinto a Con. No descendió del cielo sino que emergió desde la tierra y el mar, trayendo consigo la promesa de un nuevo orden. Su llegada fue interpretada como un acto de justicia divina, pues los hombres, debilitados por el hambre, clamaban por auxilio. Pachacamac escuchó ese clamor y decidió enfrentarse a la tiranía de Con. El enfrentamiento entre ambos dioses no fue físico en el sentido humano, sino cósmico y simbólico. Con dominaba el aire, los vientos, lo intangible. Pachacamac dominaba la tierra, los destinos, lo material. Uno representaba el movimiento constante, la inestabilidad, el otro, la raíz, la permanencia. En ese choque de fuerzas opuestas se jugaba el futuro de la humanidad costeña.
Pachacámac no solo se opuso a Con, lo expulsó de las tierras que había gobernado. Con su poder lo desterró hacia regiones lejanas, donde el viento sopla sin descanso pero donde su influencia sobre los hombres es limitada. Los pobladores de la costa contaban que desde entonces Con vaga sin rumbo, errante, soplando aquí y allá, incapaz de traer la lluvia, condenado a ser un viento estéril. Pero la victoria de Pachacámac no trajo paz inmediata. Los hombres, debilitados por el hambre, seguían sin encontrar consuelo. Por ello, el Dios creador decidió obrar directamente sobre el destino humano. Con un gesto de severidad, mató a los primeros hombres creados por Con, pues los consideraba imperfectos y débiles, incapaces de sobrevivir en un mundo marcado por la lucha y la adversidad. En su lugar, creó una nueva humanidad, más fuerte, más resistente, capaz de cultivar la tierra a pesar de la sequedad, de encontrar alimento en el mar y en el desierto, de adaptarse a la dureza del entorno. Así nacieron los nuevos hombres de la costa, hijos de Pachacámac, quienes aprendieron a vivir en un territorio donde la lluvia es escasa, donde la fertilidad depende del riego y del ingenio humano. Ellos entendieron que no podían depender de dádivas divinas, sino que debían esforzarse para sobrevivir. En este sentido, la creación de Pachacámac fue un acto de dureza, pero también de justicia, dio a la humanidad la fortaleza necesaria para persistir. Sin embargo, el mito no acaba allí. Se cuenta que Pachacámac, al observar a sus nuevas criaturas, decidió darles un recurso fundamental, los frutos del mar. Les enseñó a aprovechar los peces, los mariscos y las algas, a reconocer en el océano una fuente inagotable de vida. Gracias a ese don, los hombres de la costa encontraron equilibrio. Si la tierra era árida, el mar era generoso. Así se estableció un orden dual, una complementariedad entre lo seco y lo húmedo, entre lo árido y lo fértil, que definió la existencia costeña. Con, aunque derrotado, nunca desapareció del todo. Su presencia se mantenía en los vientos secos que aún recorren los desiertos, en los soplos fuertes que levantan arenas y que recuerdan a los hombres que la vida es frágil y que la abundancia puede desvanecerse en un instante. Los pobladores creían que ese viento errante era la señal de la ira persistente de Con, incapaz de aceptar su derrota. De ese modo, la costa peruana quedó marcada por la huella de dos divinidades opuestas, Con, el viento errante y estéril, y Pachacámac, el creador severo que dio a los hombres la fuerza para sobrevivir en un entorno hostil. El mito de Con y Pachacámac no es solo un relato sobre dioses enfrentados, es también una metáfora de la vida en la costa peruana. Allí, donde la lluvia rara vez llega, los hombres aprendieron a depender de los ríos que bajan de la sierra, a construir canales de riego, a sembrar en suelos áridos, a mirar al mar como fuente constante de alimento. La lucha entre abundancia y escasez, entre viento y tierra, se transformó en la base de su cultura. A través de este relato, los antiguos pobladores comprendieron por qué su mundo era así, por qué no llovía, por qué debían esforzarse tanto para cultivar, por qué el mar era su aliado más fiel. La explicación mítica respondía a la necesidad de entender un territorio difícil, de dar sentido a la vida en medio de la adversidad. Pachacámac fue venerado durante siglos en un gran santuario cercano al litoral. Allí acudían peregrinos de diversas regiones, convencidos de que aquel dios podía revelar el destino y otorgar fuerzas para enfrentar la existencia. El templo, con sus pirámides y plazas, se convirtió en centro de poder religioso y político, irradiando influencia a lo largo de la costa. Su figura trascendió al tiempo y a la llegada de nuevas culturas, siendo respetada incluso por los incas, que lo integraron en su propio panteón. Con, en cambio, quedó relegado a un papel más oscuro, recordado como el dios que negó la lluvia y que condenó a los hombres a la escasez. Su figura sobrevivió en los relatos orales, en la memoria del viento seco que cruza los desiertos costeños. A pesar de su derrota, seguía siendo temido, porque representaba la fragilidad de la vida, la amenaza constante de perderlo todo. El desenlace del mito muestra cómo la humanidad costeña no se rindió ante la dureza de su territorio.
Gracias a la enseñanza de Pachacamac, aprendieron a sobrevivir y a prosperar en un medio que parecía adverso. El mar y la tierra árida se complementaron, y los hombres se convirtieron en ingenieros del agua, constructores de canales, pescadores expertos, agricultores tenaces. El mito, en última instancia, no habla solo de dioses enfrentados, sino del espíritu humano que surge de esa confrontación. Al final, Con y Pachacamac representan dos polos que se necesitan mutuamente: la inestabilidad del viento y la permanencia de la tierra, la carencia y la abundancia, la dureza y la esperanza. La costa peruana, con su paisaje extremo, quedó grabada para siempre como escenario de esa dualidad. Y los hombres, herederos de esa historia, aprendieron a vivir en medio de ambos, aceptando que su destino era luchar y persistir, siempre con la memoria de dos divinidades que marcaron el rumbo de su existencia.